1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahora lo pongo acá. Hago la presentación. Ok. 1, 2, 3. Bueno. No conozco, creo que conozco como a 3 personas de acá, quizá 4. Entonces, para empezar, voy a hacerles unas preguntas para conocerlos. Y lo vamos a hacer así en formato análisis de datos rápido. Entonces, para ese análisis de datos que vamos a hacer, el profesor ya me robó una de las preguntas que iba a hacer, pero me robó un cuarto de la pregunta que iba a realizar. Entonces, la primera pregunta es: ¿cuántas personas están en primer año? Y levanta la mano. Ok, si ya terminaron primer año, entonces no cuenta. Ok, excelente. ¿Segundo año? Ok. ¿Tercer año? Qué cool. ¿Cuarto? Ok, bueno. En mi caso, yo entré en 2021 y terminé en 2024, en diciembre. Entonces ya terminé todo mis cursos, estoy esperando graduación técnicamente. Y formo parte también de la maestría en Sistemas de Computación Informática. Segunda pregunta. Bueno, yo sé, ¿quién no tiene énfasis? Obviamente todas las personas en primer y segundo año. ¿Quién no tiene énfasis? La otra mano. Ok. ¿Quiénes son o quisieran ser TC? Ok. ¿Quiénes son o quisieran ser IT? Let's go IT. ¿Y quiénes son o quisieran ser ingeniería de software? Cool. Muy diverso. Bueno, yo soy de CC. Eso es todo lo que necesitan saber sobre eso. Y cuando yo entré a la carrera, a mí lo que más me interesaba era inteligencia artificial. Y en general, específicamente, aprendizaje automático, que es como un subset de un subconjunto de inteligencia artificial. Me dediqué más fuertemente a estudiar, aprender y construir con inteligencia artificial hace como 2 años. Y desde entonces he venido practicando, construyendo, tratando de hacer investigación, etc. Quiero que esta presentación, este taller, porque tiene una parte práctica y una parte teórica, sea lo que yo hubiera querido tener al inicio de este viaje. IA es enorme, ¿ok? IA es gigantesco. Es como que ustedes entren a un juego de mundo abierto y no tengan un mapa. Entonces, la idea es que generemos ese mapa de manera en que ustedes puedan ir a investigar, hacer, construir luego. Y entonces, esta charla es sumamente densa, extremadamente densa. Necesito que utilicen toda su atención para que sigan el hilo. Y si se pierden, todo bien. Hay espacios en donde vamos a hacer recapitulaciones de todo lo que hemos hablado. ¿Okay? Entonces, esa es una parte. Y sin más que decir, esta es una introducción rápida a IA y aprendizaje automático. Y yo soy Antonio. Yo tenía en mi generación compañeras que les encantaba tomar notas en los slides. Entonces, si quieren los slides, es el código QR de los slides. Los dejo un segundo si quieren, si lo quieren obtener. Y si no lo quieren obtener, pues seguimos. ¿Le sirvió? ¿Alguien le sirvió? ¿Que la otra mano? Excelente. Ok. Entonces, por si quieren spamearme, esos son mis contactos. Síganme en GitHub. Si no saben qué es GitHub, en algún momento lo vamos a ver, pero esencialmente es para guardar código. Ahí todos mis repositorios son públicos, creo que solo tengo uno privado. Ahí tengo todos los proyectos de IA, de ML, de todos los cursos, casi de la Excel. Que lleven. Y aquí está el correo, por si quieren mandarme algún correo, si tienen alguna pregunta, etc. Institucional y personal. Los contenidos que vamos a abarcar en esta presentación, en este taller,
van a ser, primero vamos a hablar sobre, vamos a hacer un camino desde IA hasta aprendizaje automático o machine learning. Luego vamos a hablar sobre, en ese proceso vamos a hablar sobre conceptos básicos también de aprendizaje automático, para que los tengan muy claros a la hora en la que se vayan a enfrentar a todos esos espacios de conocimiento. Luego vamos a hablar sobre aprendizaje supervisado, que son las diferentes maneras en las que, son varias maneras en las que entrenamos algoritmos y modelos de aprendizaje automático. También vamos a hablar sobre la diferencia entre esas dos palabras que probablemente en algún lugar habrán escuchado. Vamos a ver aprendizaje no supervisado, reinforcement learning. Vamos a hablar sobre algunas tendencias de este campo y también vamos a hacer un recap de todo. Vamos a tener una sesión de preguntas. En realidad pueden hacer preguntas cada vez que les digan que tienen preguntas. Y vamos a tener hands-on, que es la parte práctica. Como les dije, la idea es que esta sesión sea un mapa, que la sesión es súper densa y vamos a dejar cosas de lado, y eso es intencional, porque no hay manera posible en este mundo de que yo pueda explicarles IA en 2 horas, ¿okay? Pero les puedo dar un muy buen mapa para que vayan a explorar ustedes, y además algunos ejemplos prácticos para que jueguen con eso, vean, tengan una idea general de cómo es el flujo de trabajar con aprendizaje automático, etc. En algunos momentos vamos a hacer una visión detallada de algunos conceptos, porque creo que es interesante meternos y ver, ¿ok? Y esencialmente esto de setear, de darles punteros es muy importante. Cuando yo no pueda explicarles algo, porque si no, les voy a decir, aquí hay una excelente explicación sobre este tema, vayan y búsquenlo si les interesa. Y así, es el contrato. ¿Todos están de acuerdo? Bien, perfecto. Entonces, empecemos. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Efectivamente, lo primero que vamos a hacer es introducirnos a este subset. Y para eso tenemos que explorar unos conceptos, porque si no, nada tiene sentido. ¿Ok? Lo primero que vamos a hablar es sobre el concepto de inteligencia artificial. Y entonces, a grandes rasgos, en pocas palabras, les traigo esta cita de las Santas Escrituras de la inteligencia artificial. Es este libro, a mí me encanta. Es el libro del curso de IA, Artificial Intelligence, A Modern Approach, la 4ª edición, excelente. Y esta frase nos explica exactamente qué es lo que quiere hacer inteligencia artificial. Y en ese sentido, lo que quiere hacer inteligencia artificial es pensar, construir, analizar cómo entendemos inteligencia, cómo tratamos de modelar inteligencia a través de algoritmos. Lo podríamos definir así: construir entidades inteligentes. Y entonces, una pregunta muy racional sobre este concepto es preguntarnos: ¿y qué entendemos por inteligencia? ¿Okay? Y no hay una sola respuesta para eso. No es como que tenemos una sola respuesta para decir qué es inteligencia. Tenemos varias perspectivas y esas perspectivas influencian cómo construimos, cómo pensamos y cómo diseñamos las soluciones de inteligencia artificial, y también dividen el área de la inteligencia artificial como grupos. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las perspectivas de inteligencia? Aquí vamos a mencionar las 4 grandes perspectivas de inteligencia que dominan el área de inteligencia artificial. Primero tenemos actuar humanamente. Y con actuar humanamente nos referimos a una enorme cantidad de ideas que se refieren a cómo nosotros actuamos y cómo es que las cosas que hacemos, las habilidades que tenemos, nos dan una apariencia de inteligencia. Hablar, entender imágenes, entender texto, poder interactuar con el ambiente, poder mantener conversaciones, representar conocimiento que adquirimos, todas esas capacidades nos estamos refiriendo a esta idea de actuar humanamente. Entonces, cuando construimos soluciones en inteligencia artificial, desde esta perspectiva, estamos pensando en todas esas habilidades que nos hacen inteligentes como seres humanos. Procesamiento del lenguaje natural, eso es esa comprensión del idioma, entender imágenes, etc. Entonces, una
algo que quizá habrán escuchado en algún momento es la prueba de Turing. La prueba de Turing está inspirada por esta perspectiva de actuar humanamente. Entonces decimos, por ejemplo, si una computadora, si un ser humano interactuando con una computadora sin que sepa que es una computadora no sabe distinguir si es un ser humano, entonces eso es inteligencia, por ejemplo. Claro, al test de Turing se le han agregado cosas para hacer más fuerte esa idea de pensar como un ser humano, por ejemplo, que pueda además interactuar con el ambiente, que pueda construir sobre el ambiente, que pueda engañar a una persona incluso viéndola directamente. Por ejemplo, esa es una de las perspectivas de inteligencia. La otra perspectiva se refiere a pensar de manera humana. Y toda esta perspectiva de que es inteligencia pensando humanamente se refiere a cómo de verdad funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestro proceso de razonamiento, cómo funcionan nuestras neuronas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto tiene mucha relación con ciencias cognitivas y en esta área ese análisis de toda la forma en que el ser humano razona. Un ejemplo de algo inspirado, una solución inspirada por pensar humanamente pueden ser dos cosas. Por ejemplo, las neuronas en redes neuronales vienen de ese análisis, de esa perspectiva de pensar humanamente. Y también, últimamente, los grandes modelos de lenguaje como ChatGPT, etc. Imagínense todos sus amigos ya que tienen. Últimamente se ha utilizado una estrategia para mejorar sus capacidades de razonamiento a través de una técnica que se llama Chain of Thought o cadena de pensamientos. Y esa técnica lo que hace es tratar de imitar el proceso de pensamiento de una persona. Entonces le dice al modelo, piense por N mensajes, ¿cuál es la solución a este problema? Entonces eso también está inspirado, por ejemplo, de esta perspectiva. La otra perspectiva es pensar racionalmente. Y en este punto podríamos preguntarnos cuáles son esas diferencias entre esas perspectivas. Pero pensar racionalmente se refiere más a lógica, como a lógica matemática, cómo establecemos reglas duras y también sobre la incertidumbre para generar razonamientos y pensamientos que nos lleven a una solución correcta. Y entonces, soluciones inspiradas por esta perspectiva pueden ser sistemas expertos, algoritmos con reglas establecidas o sistemas difusos expertos que utilizan reglas probabilísticas para obtener respuestas en casos de incertidumbre. Y finalmente, sobre estas perspectivas tenemos actuar racionalmente. Y actuar racionalmente es el modelo estándar de la inteligencia artificial. ¿Y por qué es el modelo estándar? No es porque sea el mejor, pero es porque es muy práctico. Es una manera muy clara, muy sencilla de establecer un marco de trabajo para idear, pensar y construir soluciones inteligentes. ¿Y a qué nos referimos con actuar racionalmente? Actuar racionalmente simplemente quiere decir hacer lo correcto en el momento correcto, tomar la decisión correcta en el momento correcto. Y ese marco de trabajo, ese framework, es excelente para yo hacer algoritmos, por ejemplo, porque yo puedo hacer un algoritmo que de alguna manera tome decisiones inteligentes en un momento dado. Y en general, esa estructura nos permite construir soluciones de manera muy sencilla. Y entonces, ya habiendo escuchado sobre esto, quizá una de las cosas que se va a preguntar es cuál es la mejor? Incluso si tenemos el modelo estándar, eso no significa que esa sea la única estrategia que estamos utilizando. Y para ejemplificar esto, traigo varios ejemplos. Un ejemplo de pensar racionalmente y actuar racionalmente es AlphaGo. AlphaGo fue un proyecto de Google en el cual se entrenó a un modelo de inteligencia artificial para que aprendiera a jugar Go. En 2016 creo que fue, si no me equivoco, y me perdonan si me equivoco con eso, venció al campeón mundial de Go. Es un juego que tiene una explosión combinatoria enorme, mucho mayor que ajedrez. Mucho mayor que ajedrez. Ajedrez es un juego que con inteligencia artificial clásica lo vencimos en los 90. Mientras que Go, por esa explosión y ese espacio de búsqueda tan enorme que tiene,
tomó mucho tiempo. Y aquí tenemos dos ejemplos de cómo desarrollar una solución. Porque primero, para entrenar este modelo, se le mostró a este modelo un montón de ejemplos de personas jugadoras de Go profesionales para que aprendieran a jugar y para que aprendieran a imitarlo. Y esa fue su primera etapa de entrenamiento con un algoritmo supervisado. Y posteriormente, ya a eso le enseñamos a actuar racionalmente y a pensar racionalmente. Y además también, como una parte más allá, para hacerlo todavía más poderoso, ya cuando sabía imitar a jugadores, a personas jugadoras de la vida real, se puso al modelo a jugar contra sí mismo infinitamente hasta que se fuera excelente y entonces lograr lo que se logró. Esta imagen que tienen acá es del documental que habla sobre el proceso de cómo el grupo de Cool DeepMind logró generar y entrenar a este algoritmo, súper recomendado. Siempre usamos todas, siempre estamos tratando de inventar, traer las mejores ideas de cada perspectiva para construir una solución que es mejor, más eficiente. Otro ejemplo, hablábamos de actuar humanamente. Los grandes modelos de lenguaje multimodales son un ejemplo de que queremos modelos que puedan procesar audio, que puedan procesar video, que puedan procesar imágenes, que nos puedan hablar, para que entonces se sienta que dan una mejor experiencia a la persona con la que están hablando, para que tengan más capacidades para actuar alrededor del mundo. Muchos tipos de modelos, Google, Anthropic, OpenAI y modelos abiertos también. Ahora, ya que vimos que podemos utilizar todas esas perspectivas sobre... ¿Qué pasó? Me salté una. Sí, esta. Perdón. Yo sabía que me faltaba un ejemplo y estaba como, ¿dónde estoy? Este es el último, utiliza todas, que era lo que les estaba hablando anteriormente sobre la cadena de pensamientos. Este es un extracto de este paper, que es DeepSeek R1, Incentivizing Reasoning Capabilities LLMs via Reinforcement Learning. En este caso, tenemos un modelo que le damos un problema y lo estamos incentivando a razonar. Y la manera en que lo incentivamos a razonar, como los grandes modelos de lenguaje, lo que hacen es producir el siguiente token. Le decimos, produzca tokens pensando hasta que esté seguro que puede producir una respuesta. Y entonces, ese simple proceso de entrenarlo para que razone y darle un reward, una recompensa para que el modelo entienda qué razonamientos son útiles y qué razonamientos no son útiles, da muchos buenos resultados. Y algo que me pareció muy interesante, por ejemplo, aquí tengo un extracto de cuando estaba pensando el modelo, y dice, wait, tengo un evento aquí, y entonces empieza a seguir otro camino de razonamiento. Y entonces aquí está todo. Este modelo entiende el lenguaje natural, algo como un ser humano, está pensando racionalmente. Estamos utilizando todas esas perspectivas para construir una solución y es increíble. La parte de Chain of Thought, esa estrategia de decir al modelo, piense, razone antes de hablar. Primero, uno de los avances más increíbles en procesamiento del lenguaje natural desde 2017. Decirle a los modelos, piensen. Y esto salió de acá, de este paper de 2023, Chain of Thought, Prompted Elicit Reasoning in Large Language Models. Ok, entonces ya vimos que todas se puede usar, que todas inspiran soluciones y que divertido. Entonces, ya sobre la diferencia, las diferencias que entendemos. Hablemos de qué es clásico de qué es aprendizaje. Las palabras, a grandes rasgos, desde el nacimiento de la IA, desde el nacimiento del área, la primera parte, la primera forma en que empezamos a construir algoritmos inteligentes fue a través de establecer reglas específicas para su razonamiento. Es decir, utilizar el conocimiento de una persona experta y traducirlo, por ejemplo, if statements o whiles, etc. Programar comportamiento inteligente de manera explícita. Y muchos de esos algoritmos los llamamos generalmente ahora la parte clásica de inteligencia artificial. En esta imagen tienen un ejemplo de uno de esos tantos algoritmos. Por ejemplo, cuando estamos explorando un espacio, un algoritmo
que viene de la parte clásica de IA son los algoritmos de búsqueda. Tenemos algoritmos de búsqueda como búsqueda a profundidad, búsqueda en anchura, que son algoritmos no informados, y tenemos mecanismos también para tomar esos algoritmos que exploran grafos. Por ejemplo, esto es un grafo. Lo exploran, van viendo los diferentes nodos, van viendo lo que tienen. Una manera nada más explorarlos sin pensar en ninguna información ni decisión, y otra manera es, para cada momento en el que yo esté tomando una decisión de a dónde ir, puedo utilizar alguna función matemática que me dé algo de información sobre el espacio, y entonces tomar una decisión inteligente de cuál es el siguiente camino que tengo que tomar. Entonces, por ejemplo, imagínense que tienen un agente, un programita que está tratando de salir de un laberinto. Entonces, normalmente, con un algoritmo no informado, ese agente nada más explora a todo lado hasta que encuentre la solución. Y con un algoritmo de exploración informado, lo que haríamos es tomar una función que nos va a decir específicamente, qué tan lejos estoy de la salida, o qué tan lejos está este paso de la salida, qué tan lejos está este paso de la salida, o otras cosas. Nos podría dar otra información, no precisamente esa, y toma una decisión. Entonces puede que vaya más rápido. Eso es una heurística. Estamos tratando de darle alguna inteligencia a un algoritmo de manera explícita. Y por otro lado, tenemos aprendizaje automático, en donde lo que queremos hacer es partir desde la base. Nosotros muchos problemas no tenemos una manera sencilla ni clara de decir y escribir esas reglas específicas que van a hacer que nuestro algoritmo actúe de manera inteligente. Entonces decimos, mejor yo tomo todos los datos, todos los ejemplos que tengo. Datos pueden ser ambientes en donde juega un agente virtual, o pueden ser miles y miles y millones de texto, o pueden ser imágenes de gatos y perros, etc. Y construimos alguna cosa, un algoritmo o una función que produzca lo que queremos. Y un ejemplo clarísimo de aprendizaje automático es esto que tienen acá. Si alguna vez han visto algo o oído algo de redes neuronales, se darán cuenta que esta es una red neuronal. Esta red es una red neuronal completamente conectada y densa. Entonces, algunos ejemplos de estas áreas y su división y cómo se ve esa división es que, por ejemplo, en IA clásica tenemos los agentes de búsqueda, la representación lógica de conocimiento, sistemas expertos, razonamiento probabilístico y programación probabilística. Todo esto siempre de una manera haciendo explícitas las reglas del razonamiento y el comportamiento inteligente. Y por otro lado tenemos regresión, clustering, reducción de dimensionalidad, clasificación, generadores y tareas de control, que son todas aquellas que se resuelven con aprendizaje reforzado. Y una tarea de control muy típica es, por ejemplo, un agente que juegue Go, por ejemplo. Esa es una tarea de control. Un agente que juegue ajedrez es una tarea de control. Y sí. Y aquí ya estamos cerrando uno de los primeros temas. Entonces, de IA a ML. Si quieren aprender más, aquí estoy sitiando un pointer porque no hay manera que yo explique todos esos temas en 2 horas. Entonces, cuando yo llegué a IA, este curso de hardware fue mi salvación. Es un curso gratuito. Es IA, es un curso completo de inteligencia artificial. Está en Python, tiene proyectos, tiene soluciones, pueden obtener los certificados si quieren. Dura 11 horas, son 12 horas de videos. Excelente, es una maravilla. Y también, este es el libro del curso de inteligencia artificial. Excelente, maravilloso. Sección de 1 a 4 es increíble. La sección del 1 a 4 va a abarcar esencialmente todo lo que tienen que saber de IA clásica. Entonces, recapitulando, vimos un camino de IA a ML. Y entendimos que en inteligencia artificial lo que queremos hacer es entender, construir, pensar y razonar sobre entidades inteligentes. Tenemos diferentes perspectivas de cómo pensamos inteligencia y qué significa el comportamiento inteligente. Y entendimos también que inteligencia artificial es un espacio enorme que tiene más cosas que aprendizaje automático, y que aprendizaje automático es un subset. Y adentro también tiene aprendizaje profundo, que es otra cosa que es de lo que vamos a hablar también.
¿Hasta aquí? Preguntas. La respuesta a eso, por ejemplo, de pensar racionalmente, por ejemplo, utilizar reglas lógicas y reglas probabilísticas, sucede que el mundo es mucho más complejo que un razonamiento lógico e incluso que un razonamiento probabilístico. A veces los agentes no podemos definir, por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando con eso de representación lógica y probabilística de conocimiento, nosotros tenemos que crearle una base de conocimiento al modelo para que pueda razonar. Entonces yo le tengo que establecer una base de conocimiento, por ejemplo, decirle, ok, esto es un perro, esto es un gato, y para que pueda empezar a hacer razonamiento sobre los hechos de su base de conocimiento. Entonces yo tengo que construir esa base de conocimiento y a veces yo no la tengo y no sé cómo construirla. Entonces es un mecanismo que pronto se queda corto. Mientras menos capacidad tengo yo para construirle una base de conocimiento a mi algoritmo, más difícil se hace trabajar únicamente con esa perspectiva. Entonces lo que normalmente se hace es complementar varias perspectivas. Entonces yo voy a hacer un agente o un algoritmo que no solo utilice su base de conocimiento, sino que también pueda hacer búsqueda, o que también sepa adquirir conocimiento y incrementarla como para solventar esas necesidades. Ok, ¿nada más? Okay. Entonces, vamos a pasar ahora con aprendizaje automático. Ya, esto ha sido súper condensado. Sí, bien, porque falta. Bien. Primero vamos a hacer una introducción sobre conceptos básicos de aprendizaje automático, ¿ok? Y necesito que los tengan muy claro. Esto es una perspectiva que yo quiero darles sobre qué es lo que estamos haciendo en aprendizaje automático. Otras personas tendrán su propia perspectiva, pero a mí me ha dado mucha claridad esto. ¿Ok? Entonces, aprendizaje automático deberíamos entenderlo como lo siguiente. Y prepárense, esta es la verdad del universo. ¿Okay? Esta es la verdad del universo. En aprendizaje automático construimos funciones. Eso es todo. Construimos una función que toma algún dato y nos produce algo que queremos. Y ese algo puede ser cualquier tipo de cosa. Y este X que tenemos aquí puede ser cualquier tipo de cosa. Este X puede ser una imagen, este X puede ser una secuencia de caracteres, este X puede ser un ambiente en el que está desarrollándose un agente en un juego, puede ser un screenshot del juego que está jugando, puede ser de todo tipo de cosas. Y lo que queremos, esencialmente, es una función que haga algo mágico con ese input y nos produzca lo que queremos. Y ese algo que queremos que produzca puede ser un valor único, puede ser una imagen, puede ser texto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al fin y al cabo, siempre estamos tomando valores de un set, valores de un conjunto, y los estamos mapeando de alguna manera a un conjunto Y que queremos. Y suena así como, sí, eso es lo que hace ChatGPT. Y sí, eso es lo que hace ChatGPT. Por debajo es una función enorme, gigante, compuesta, que toma texto y genera texto. ¿Okay? Y entonces, ¿cómo construimos esa función? En realidad, esa función que estamos tratando de construir, esa función ideal que quisiéramos tener, que hace todo lo que nosotros esperamos, no la tenemos. Entonces, en realidad, lo que estamos haciendo en aprendizaje automático es construir un aproximador para esa función. Queremos algo que se comporte muy similar a esa función ideal que estamos buscando. Y entonces para eso tenemos dos maneras para construir ese aproximador. ¿Ok? A la primera nos referimos como aprendizaje basado en instancias, y estos son algoritmos de aprendizaje automático. Estos están haciendo la suposición de que los datos
que yo tengo para entrenar, cuando están cerca en su dominio, van a estar cerca también cuando yo los mapee. Entonces, muchos de estos algoritmos que hacen aprendizaje basados en instancias, toman todos los datos que yo les doy y después cuando quieren saber algo sobre un nuevo dato, van a tomar esos datos que yo le di al inicio, del cual ya saben todo, van a ver cuáles están más cerca, por ejemplo, y después van a decir, ok, basado en estos que están más cerca, probablemente este nuevo dato es este. Entonces, este modelo, este algoritmo, no aprende un modelo, más bien utiliza los datos como una representación de una aproximación de esa función que queremos. Y aprendizaje basado en modelos sí construye un modelo. ¿Y a qué nos referimos con construye un modelo? Nos referimos a que vamos a construir un aproximador que adentro tiene un montón de parámetros que yo puedo cambiar y mover, o botoncitos que yo puedo apretar para que ese aproximador vaya cambiando su comportamiento. Ese comportamiento lo voy a ir adecuando poco a poco para que entonces la función que mi aproximador, se mejore y mejore y mejore y mejore y mejore, hasta que sea muy cercano a mi función ideal. Y entonces decimos que este grupo de parámetros aprendieron un modelo, pudieron aproximar de alguna manera aquella función ideal que estábamos buscando. Para poder hacer esto, yo necesito tener algún mecanismo que me diga qué tan lejos está mi modelo de mi función ideal. Ok, es un concepto inicial. Algo muy importante de aprendizaje automático es que todos son datos. Todo es datos. Yo necesito datos para poder producir algún algoritmo de aprendizaje automático. Y los datos son todo. Son todo. En 2010, Peter Norvig y su grupo de desarrollo e investigación en Google publican este artículo hablando inicialmente sobre modelos de lenguaje. Y entonces estaban hablando como modelos de procesamiento de lenguaje natural con mejores datos, incluso si son más pequeños, son mejores que modelos más grandes, más complejos, más sofisticados, con menor cantidad de datos. Entonces, nuestros datos son todo. Y entre mejores sean nuestros datos, mejores van a ser nuestros modelos. Entonces, a pesar de que para mí es súper interesante, por ejemplo, toda la mate que está detrás de aprendizaje automático y de diferentes modelos, en realidad, en muchos casos, lo más importante es que tan buenos sean los datos que tenemos. Por más bueno que sea, increíble que sea la mate detrás de nuestro modelo. Y para ilustrar este punto como más fuertemente, les traigo esta historia. No sé si alguna vez han escuchado esta historia, pero esta historia es una historia antigua hablando sobre unos viajeros que llegan a un pueblo. Y aquí esta investigadora de UC Berkeley la transformó para hablar sobre inteligencia artificial. Entonces la historia es así, que llegan tres personas a un pueblo, son como no tienen hogar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces llegan a un pueblo y ese pueblo tiene mucha comida, tiene de todo y está súper bien, y entonces llegan y dicen, ¿nos pueden dar algo de comida para prepararnos una cena? Y las personas, todo el mundo lo rechaza y le dicen, no, jamás, aquí no se puede. Ok, entonces las tres personas que llegan al pueblo llegan y dicen, ok, está bien, muchas gracias, vamos a hacer una comida tradicional de nuestro pueblo. Entonces vamos a hacer una sopa de piedras. Y entonces todo el pueblo se queda como, hello. Ajá. Y entonces empiezan las personas a preparar su sopa de piedras, preparan el agua, ponen las piedras, y entonces están ahí alrededor y las personas del pueblo llegan como muy impresionadas, como, ¿en serio? ¿Una sopa de piedras? ¿Y eso sabe bien? Y las tres personas que acaban de llegar dicen, sí, claro, increíble, maravilloso, lo mejor que les ha pasado en toda su vida. Y entonces llegan, prueban y dicen, increíble, pero siento que le faltan como zanahorias. Y entonces la otra persona del pueblo dice, a ver, y prueba la sopa y dice, sí, como que faltan zanahorias. Entonces va y trae zanahorias y le agrega la sopa. Y entonces ya prueba la sopa otra vez y dice, con zanahorias está increíble, sería genial si tuviera papas. Entonces van y traen papas y le agregan a la sopa de piedras. Seguro la sopa de piedras tiene papas, tiene zanahorias. Y dicen, le falta como pollo a esta sopa.
Entonces va a entrar el pollo y así siguen y siguen y siguen. Y entonces la sopa de piedras quedó increíble al final. Y nuestra sopa de piedras son nuestros modelos. Y todas las compañías de IA les van a decir: qué buena que es esta sopa de piedras. Pero en realidad lo que ocupa son los datos. Los datos van a hacer que los modelos sean increíbles. A pesar de que también la sopa de piedras puede que sea increíble. Los datos son más importantes. Sí. Ahora, para explicarles un poco del flujo, cómo se ve cuando estamos trabajando con aprendizaje automático, con inteligencia artificial, específicamente en esta zona. El flujo de trabajo es el siguiente. Tenemos datos. Esos datos pueden ser muchas cosas. Pueden ser imágenes, pueden ser canciones, pueden ser audio, puede ser texto, puede ser lo que ustedes quieran, ya saben. Ok, aquí tenemos nuestros datos. Vamos a entrenar algo, un algoritmo o un modelo. Vamos a entrenarlo, se va a entrenar, va a aprender. Vamos a evaluarlo de alguna manera porque necesitamos saber qué tan cerca está de nuestra función ideal. Y luego está listo. Ahí podemos estar evaluando tiempo infinito. Porque puede ser que nuestro modelo no aprenda de lo que estamos haciendo, o sea muy mal, o tengamos muy pocos datos. Entonces necesitamos más cosas. Cuando está listo el modelo, cuando un modelo está listo, algo que puedo hacer es que con más datos, para otra tarea, yo podría tomar un modelo que ya está entrenado, que ya sabe hacer ciertas cosas, y especializarlo para hacer otras cosas. A esto le llamamos post-entrenamiento. Por ejemplo, un ejemplo clarísimo de esto son los grandes modelos de lenguaje. Los grandes modelos de lenguaje los entrenamos con todo el internet. Agarramos todo el internet, lo convertimos en texto y empezamos a pasárselo a un modelo para que aprenda a predecir la siguiente palabra más probable en una frase. Y es así como un loop. Produce una palabra, la recibe, vuelve a producir la siguiente y así. Y al principio, ese es el entrenamiento que recibe un gran modelo de lenguaje. Solo hacer eso. Entonces, para que se comporte, por ejemplo, como ChatGPT o como Gemini, etc., tengo que tomar ese modelo que ya está listo, traerle más datos de, por ejemplo, de palabras, de conversaciones que tiene el modelo con seres humanos, para enseñarle cómo interactuar con seres humanos, cómo ser mejor a interactuar con seres humanos. Entonces, yo muevo ese modelo de un espacio donde estaba, de haber aprendido ciertas cosas, a producir un texto que se ve como un asistente virtual, etc. Otras cosas que podemos hacer son tomar modelos que han sido entrenados para reconocer varios tipos de imágenes, como perros, gatos, etc., un montón de cosas, tomarlos y especializarlos a producir, a clasificar algo que nos interesa a nosotros. Entonces, tomar un modelo que ya sabe clasificar 1000 tipos de imágenes y enseñarle a clasificar hojas. Sí, y ese es el flujo. Finalmente, de esta zona, este es un hot take para muchas personas, o una opinión controversial, pero esta opinión no es mía, ¿okay? Esta es una opinión de un libro excelente para aprendizaje profundo. Aquí está la referencia, que es ¿cuál es la diferencia entre aprendizaje automático y aprendizaje profundo? Y entonces, si vemos este flujo, el flujo anterior, la diferencia está acá, en datos y entrenamiento. ¿Cómo? Esencialmente, cuando estamos trabajando en Machine Learning, los modelos son bastante simples, son muy simples en realidad. Son modelos muy pequeños, corren en cualquier computadora, en general, muy sencillo. Sin embargo, normalmente, cuando estamos trabajando en Machine Learning, hacemos mucho trabajo sobre los datos. Los limpiamos, los preparamos, los dejamos nítidos, hermosos, para que el modelo haga cero y clasifique muy simplemente, o haga la tarea que tiene que hacer de manera muy simple. Pero en aprendizaje profundo decimos, ¿qué tal si yo no hago eso? ¿Qué tal si en realidad eso me da mucha pereza? Y puede ser que lo que yo estoy haciendo para procesar mis datos es terrible, quizás no sea la manera óptima. Entonces, en el aprendizaje profundo, nosotros le delegamos esa tarea de procesar los datos para que estén nítidos, perfectos, al modelo, al algoritmo. Entonces, yo voy a generar múltiples capas, enormes cantidades de capas,
que van procesando y transformando esos datos iniciales, esa entrada hasta el final, para que justo antes de que yo tenga que generar el input que me interesa, yo ya tenga una representación preciosa de esos datos, una representación que tiene justo lo que yo necesito. Esta idea de limpiar los datos y construir una representación superior que permita resolver ese problema de manera sumamente sencilla se le conoce como el Manifold Hypothesis. Esencialmente, a muy grandes rasgos, pueden buscarlo, es un dato muy interesante. Nos referimos a que datos muy grandes, por ejemplo imágenes, son objetos matemáticos que viven en un espacio dimensional muy alto, pero en realidad pueden ser representados como objetos más simples. Entonces, lo que el Manifold Hypothesis explica es que un modelo de aprendizaje automático profundo lo que hace es llevar ese objeto que estaba en una dimensionalidad altísima y lo procesa hasta llevarlo a su verdadera representación concreta, semánticamente valiosa y minúscula, mínima. Y aquí tienen bueno, esto es un ejemplo de un modelo clásico de aprendizaje automático. Eso es una regresión lineal. Eso es un modelo súper simple, tiene una capa. Y este diagrama de acá, se ve así como todo complejo, es una capa de. Esto es un transformer. Los transformers son los bloques de construcción de los modelos, de los grandes modelos de lenguaje, de la mayoría. Hay otros que no están construidos a base de transformers. Pero entonces yo agarro un montón de esas capas y las pego infinitamente y produzco un modelo que puede tomar una frase y producir una palabra. Sí. Aquí cerramos un punto. ¿Preguntas? Todo clarísimo. Ok. Listo. Ya tenemos un conocimiento general, básico, de lo que queremos hacer, qué es lo que estamos haciendo y cuál es nuestro objetivo. También tenemos un mapa de, mira cómo llego de inteligencia artificial acá. Y ahora vamos a ver las ideas sobre cómo construir un algoritmo, un modelo que pueda aprender por sí solo. La primera estrategia que tenemos es aprendizaje supervisado. Aprendizaje supervisado, en términos muy simples, es como enseñarle a un niño a clasificar algo. Entonces yo le puedo, por ejemplo, si yo quisiera que un niño aprendiera a clasificar manzanas, bananos, etc., yo le podría dar ejemplos a ese niño. Mira, aquí tiene una manzana, aquí tiene un banano, etc., esto es tal cosa, y ya se aprende y ya puede clasificar. Obviamente, las personas que sabrán sobre IA generativa se darán cuenta que esta imagen es generada con IA generativa. Y esa es la idea típica. Nosotros tomamos un conjunto de datos que ya sabemos lo que son y le enseñamos al modelo cómo clasificarlos, cómo producir el valor que nosotros sabemos que tenemos. Cuando yo quiero utilizar esta perspectiva de entrenamiento, yo tengo que saber qué es lo que quiero muy claramente. Yo necesito saber qué es lo que voy a producir. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo le muestro una imagen de manzanas y yo tengo que saber que eso es una manzana para que el modelo lo sepa. Obviamente, en este caso es como trivial, pero a veces estos procesos de clasificación o esos valores que quiero producir son no triviales. Por ejemplo, podría ser que yo tengo el expediente médico de una persona. Tengo el expediente médico de una persona y lo que quiero es predecir si tiene cierta enfermedad. Entonces yo tengo que tener ejemplos de expedientes médicos que tengan una clasificación adecuada, correcta, para que entonces mi modelo aprenda. ¿Qué es lo que está haciendo nuestra función? Pues vamos a pensar en la función. ¿Qué es lo que está haciendo nuestra función? En este caso está mapeando una entrada de un espacio, imágenes, texto, un vector, etc. Y va a producir algo de otro set. Y en ese caso, cuando este set de salida es discreto, es decir, cuando tiene como categorías, vamos a decir que esta es una tarea de clasificación. Un ejemplo de esto es cuando nuestro X es una imagen y lo que queremos es clasificar si es un perro, si es un gato, si es etc. En ese caso, nuestro
set de salida es discreto, porque tiene como categorías. En el caso en el que nuestro set de salida sea continuo, entonces llamamos a esta tarea regresión. Y en ese caso, por ejemplo, podríamos tener ciertas características de una casa, como cuántas piscinas tiene, como cuánto mide, como cuánto tiene de patio, etcétera, cuántas plazas tiene, dónde está ubicado. Yo podría tener esa información y además en mis datos de entrenamiento podría tener el precio de esa casa. Entonces yo podría entrenar un modelo para que me prediga, dadas esas características, cuál es el precio de una nueva casa, cuál sería el precio estimado de una nueva casa. Entonces en ese caso hablamos de regresión. ¿Cuáles son ejemplos de uso de esto? Porque algo que a mí no me gustaba cuando estaba en clases es que no me dijeran para qué se usaba, porque no me daban una idea clara de cómo, para qué esto es útil. Entonces, ejemplos de uso de algoritmos y modelos que han sido entrenados de manera supervisada, por ejemplo, puede ser el reconocimiento de imágenes. Por ejemplo, podría ser que su teléfono no esté completamente seguro, pueda utilizar un modelo para aprender e identificar sus rostros, su huella, etc. Otros ejemplos puede ser detección de spam en los emails. Yo puedo tomar un montón de correos que ya han sido catalogados como spam por personas y entonces enseñarle un modelo a catalogar otros correos de manera automática. ¿Qué más puedo hacer? Puedo hacer diagnóstico, ya hablamos. Puedo predecir el siguiente token en una secuencia, eso es lo que hace un LLM. Los LLM son entrenados inicialmente de manera supervisada, y GenAI, IA generativa, no sé si alguien viene al taller de la tarde, si no, todavía. IA generativa muchas veces se entrena también inicialmente como de manera supervisada. En este caso, muchas veces, por ejemplo, si queremos producir una imagen, se entrena inicialmente un modelo que recibe una imagen, que reduce el espacio y que luego produce otra imagen, y después se le hace más entrenamiento. Algoritmos generales que hay para clasificación, regresión logística, árboles de decisión, máquinas de soporte vectorial, ¿cómo se dice esto? Los K-vecinos más cercanos. Y redes neuronales. Vean que redes neuronales están en todo lado porque para todas cosas. Y regresión lineal, polinomial. Podemos utilizar también máquinas de soporte vectorial para hacer regresión y redes neuronales. Finalmente, para terminar la parte de aprendizaje supervisado, aquí tenemos uno de esos puntos en el que les digo, veamos un poco en detalle algo. Entonces, este es un ejemplo de un algoritmo de aprendizaje supervisado. Este es un ejemplo de aprendizaje basado en instancias. Es el algoritmo de los K vecinos más cercanos. Y a grandes rasgos, la idea es que yo tengo un grupo de datos que ya yo sé la clasificación, digamos que estos rojitos son perros y estos verdes son gatos, y que yo tengo un nuevo dato. Tengo un nuevo dato que es el que quiero signo de pregunta. Entonces, yo voy a definir un número K. Ese K es un número entero, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y yo voy a decir, ok, dígame cuál es la categoría de los K vecinos de este amigo. Entonces yo voy a meter el amigo en el algoritmo. El algoritmo va a calcular la distancia entre el amigo amarillo con quien la pregunta y todos sus puntos, y luego va a decir, ok, los más cercanos, dijimos que verde era perro. Bueno, verdes son gatos. Entonces dice, ok, los vecinos son gatos. Entonces este define un gato. Y ya. Es por eso. Y ese es cada vez más cercanos en menos de un minuto. Y eso es un ejemplo de un algoritmo de aprendizaje supervisado. Para terminar esta parte, aprendizaje supervisado es increíble, ¿ok? Y aquí tiro un montón de pointers a primero el libro de inteligencia artificial. Toda la parte de aprendizaje automático, curiosamente, está en una sola sección. La mayor parte del libro es aprendizaje, es inteligencia artificial clásica. Pero la sección 5 tiene sobre todo aprendizaje supervisado. En este link tienen la página del libro. El libro trae todos los ejemplos resueltos en pseudocódigo, en código, etc. Está todo abierto, está aquí. Entonces, súper bueno para revisar. Y le recomiendo estos dos canales.
está pues explica las cosas de una manera muy súper extra sencilla, y la mayor parte de cosas que explica son algoritmos de aprendizaje supervisado. También tiene un montón de videos de redes neuronales, así como con matemática básica y explicado todo súper claro. Y Serrano Academy es también un canal que a mí me encanta para entender y comprender ciertos algoritmos. Este es un poco más pesado de mate, pero muy interesante también, videos muy cortos. Entonces estos son los pointers que tengo por acá. Por último, les quería presentar una de las cosas que he hecho con aprendizaje supervisado para el semestre pasado, para la jornada de investigación en ingeniería. Hicimos un clasificador. Nuestro profesor de aprendizaje automático, en su tesis, generó un modelo que clasificaba conjuntos de datos que no son balanceados. Los conjuntos de datos que no son balanceados son difíciles de trabajar, porque, como les dije, necesitamos muchos datos para tener un modelo útil. Y a veces, por ejemplo, las plantas son naturalmente datos no balanceados. Tenemos muy pocas imágenes de ciertas plantas, por ejemplo, plantas que están en peligro de extinción o algo así. Entonces, generar clasificadores que sean buenos clasificando una planta cuando no tienen muchos datos es un problema muy grande. Nuestro profesor de aprendizaje automático, en su tesis, generó un modelo ensemble, que es un modelo conjunto. Utiliza con varios modelos, toman una decisión y toman una votación de cuál es la decisión. Entonces, como yo tengo 3 modelos, los pongo a todos a decidir y después tomo una decisión como un voto de mayoría, por ejemplo, o una media, etc. Él hizo eso con redes neuronales convolucionales. Y nosotros decidimos que queríamos tratar de mejorar sus resultados utilizando transformadores de visión. Entonces, al final pudimos generar modelos conjuntos de transformadores de visión, que los transformadores de visión son aquellos bloques que se llevan atrás, muy complicados, y funcionó perfecto. Logramos mejorar el resultado para clasificar conjuntos de datos, específicamente ese. Y muy bonito. Por último, para esta parte, tenemos el ejemplo práctico. ¿Okay? Entonces, para eso, si quieren seguirlo, pueden entrar acá. Esto los va a enviar a mi página, a mi perfil de GitHub, específicamente en el repositorio, y ya les voy a enseñar cómo interactuar con el repo. Pueden correrlo en sus computadoras si quieren. Si traen computadoras, pueden correrlo, y si no, ya está ejecutado, entonces ya tienen como todo lo que ustedes necesitan ver. Sí. Déjenme compartir pantalla. Bueno, aquí deberían estar viendo absolutamente todo. Ok. Creo que el enlace los envía al repositorio. Bueno, aquí está mi perfil. Lo siguen. Y después de seguir, se van a repositorios. Y en este lugar, en Fastly, aquí tienen varios ejemplos, todos los ejemplos que vamos a ver en esta sesión. ¿Ok? Entonces, creo que ese link los envía a Supervised Learning. Entonces, deberían estar acá. ¿Están acá? Sí. Ok, muchas gracias por responder. Y apretan este botón que está aquí, que dice Open y Collab. Y eso debería resolverles la vida. Si no, perdón. Ok, entonces eso los va a enviar a un Google Colab. No sé si ya han utilizado Google Colab. ¿Alguien lo ha utilizado? Levante la mano. Ok, perfecto. Google Colab es un espacio en la nube de Google en donde pueden ejecutar código en Python. Y esto es un Jupyter Notebook. Esencialmente les permite escribir texto y ejecutar Python en celdas diferentes. Entonces, en este ejemplo vamos a utilizar Scikit-learn, que es una biblioteca de código abierto para entrenar modelos de manera muy sencilla. Si ustedes quieren empezar a jugar con el aprendizaje automático, les recomiendo iniciar con Scikit-learn, que tiene una interfaz así como súper sencilla. Aquí tienen una explicación, yo les dejo una explicación como el proceso de trabajar los datos, etc. Y vamos a ver cómo está. Quizás está muy pequeño. ¿Está muy pequeño? ¿Puedo hacerlo más grande? Quizás. ¿Cuál fue el nombre que dijiste para calificar el aprendizaje automático? Este.
Esencialmente en este entorno tienen esta barra acá de ejecución. Aquí pueden ver como algunas de las opciones que tienen para ejecutar las celdas. También cuando estas celdas oscuras son las que pueden ejecutar, todo lo demás es texto nada más. Entonces lo primero que van a hacer es instalar todo esto. Si ustedes no quieren ejecutarlo, no necesitan ejecutarlo. Aquí les voy a decir que Google no creó este notebook, entonces confíen. Esta primera celdas es para importar todas las bibliotecas que vamos a utilizar para este código. Entonces en este código lo que estamos utilizando es Pandas, que esencialmente Pandas es como un notebook, es como vamos a ver Excel en algún momento. Imagínense que tienen un Excel en Python, entonces pueden guardar datos así como en un formato de columnas y filas. Para eso, Scikit-learn de Scikit-learn, voy a abrir una nueva pestaña para que vean Scikit-learn. Escribí mal. Let's go. Aquí lo tienen, es este con este. Entonces esto es una biblioteca, está la documentación, ahí pueden ver qué pueden hacer, que tiene clasificación, regresión, clustering, y de verdad que es una interfaz súper sencilla, es como le pasan los datos, hacen dos llamadas a funciones y ya tienen un modelo que les hacemos. Súper bonito. Luego, ya creo que ya se instaló todo. Vamos a utilizar Matplotlib, que Matplotlib es para hacer grafiquitos en Python. Voy a importar todo. Si todo se instaló, nos debería tener un checkcito aquí. Perfecto. Y el set de datos que estamos utilizando en este caso es un clásico. Este set de datos es el set de datos de Iris. Tiene unas florcitas. Tiene unos datos sobre unas flores. ¿Okay? Estas son Iris setosa, Iris versicolor y Iris virginica. Y lo que vamos a hacer es clasificarlas. Decir, ¿este dato qué es? ¿Es una virginica? ¿Es un versicolor? Si ustedes las vieran en la naturaleza, ¿cuál es cuál? ¿Verdad? Entonces es como complicado. Pero para un modelo es muy sencillo. Entonces, este set de datos lo cargamos acá. Esto viene de Scikit-learn. Aquí lo cargamos el set de datos y cargamos los feature names en muchos sets de datos. Los feature names son los nombres como las características que tenemos para ese dato. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos el tamaño del pétalo y del sépalo, y tenemos otras dos características de las flores. Y el target name es lo que queremos clasificar. Entonces, en este caso, el target name es el nombre de la especie. Eso lo vamos a preparar un diagrama que ya les dije que es como una hoja en Excel, esencialmente, como una matriz con valores. Le vamos a poner acá los nombres de las columnas que queremos. Y para la parte de especies, vamos a agregarle aquí una columna con especies y ponerle el nombre de las especies que tenemos acá. Aquí podemos observar con esta función, creamos un diagrama, ese diagrama es como nuestra hoja de cálculo. Y aquí tenemos este llamado a la head que nos va a mostrar la cabeza, como las 4 o 5, etcétera, filas de ese set de datos. Entonces aquí podemos ver lo que tiene ese set de datos. Ese set de datos esencialmente tiene el tamaño del sépalo, el ancho y también para el pétalo. Y después tiene la especie. Entonces tiene 4 características, un vector con 4 entradas, y lo que queremos es, dadas esas 4 entradas, predecir si es un setosa, un versicolor o un virginia. ¿Okay? Entonces, ya teniendo los datos ahí, los podemos observar un poquito. Vean aquí, este set de datos, este gráfico lo que muestra es cómo están distribuidos nuestros datos. Entonces, tenemos 50 setosas, tenemos 50 versicolores y 50 virgínicas. Este es un set de datos balanceado. Son muy sencillos los set de datos balanceados porque tenemos suficientes datos de cada categoría. Un set de datos no balanceado, imagínense como que, por ejemplo, para la tarea de plantas que hicimos para el proyecto de investigación
que les comenté anteriormente, ciertas plantas tenían 4 ejemplares o 3 ejemplares. Entonces es muy difícil para un modelo aprender ese tipo de características y poder clasificarlas. Pero en este caso está perfecto. Entonces ya aquí lo observamos un poco. Para clasificar tenemos que separar ese set de datos. En este momento tenemos como una hoja en Excel que tiene todo, tiene todas las características y además tiene los labels. Entonces queremos poner las características que nos interesan para que el modelo entrene y aprenda en una X. Entonces por eso aquí ven que hacemos una X en donde vamos a poner todo lo que está en esa hoja, excepto la columna de especies. ¿Okay? Y para el Y, que es nuestro valor que queremos predecir, vamos a tomar de esa hoja vamos a tomar todas las especies. Por eso lo vamos a hacer. ¿Okay? Y podemos ver el tamaño que tiene el conjunto de datos. Tenemos que también separar en nuestro conjunto de datos una parte para entrenar y una parte que vamos a utilizar para validar nuestro modelo. Necesitamos guardar ese pedacito porque queremos que el modelo generalice, no que memorice los datos. Un problema que tenemos cuando estamos haciendo entrenamiento de aprendizaje automático es que el modelo no aprende la distribución general de los datos, sino que aprende mis datos específicos de entrenamiento. Y entonces cuando yo le presento un dato nuevo, terrible, solo se memorizó los datos. Entonces no queremos eso. Y para saber si eso no está pasando, estamos guardando un pedacito de los datos para que podamos evaluarlo y saber que efectivamente está generalizando. ¿Ok? En este caso, aquí tenemos una explicación del modelo que estamos utilizando para entrenar. El modelo que estamos utilizando en este caso es un Random Forest o bosque aleatorio. Y lo que hace es que es un modelo conjunto. Tiene un montón de arbolitos pequeños, que un arbolito es como un árbol de decisión. Ahí está todo explicado por si lo quieren ver con más detalle. Y toma varios modelos y toma una decisión como por votación conjunta. Esencialmente, a grandes rasgos, lo que hace un árbol de decisión es empezar a generar ramas con pedacitos de sus datos. Y para dividir las ramas, lo que hace es tratar de generar una división de manera en que los datos queden más puros. Y esta definición de puros nos referimos a que los datos tengan menos ruido. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros separamos los datos en esta rama y en esta rama, aquí nos quedan datos, por ejemplo, que solo pertenecen a una categoría, y aquí en esta rama nos quedan datos que pertenecen a por ejemplo, una categoría. Para traerlo con respecto al ejemplo, sería como que una rama dijera, en esta rama quedaron todas las virgínica, y en esta rama ya ahora solo quedaron setosa y versicolor. Entonces ya aquí separamos y limpiamos los datos en este nodo, están muy puros. Entonces de este nodo podemos tratar de volver a separar, y ya aquí nos separamos, y entonces aquí nos queda un nodo chiquitito con solo los versicolos, y en otro nos queda setosa. Y listo. Y entonces ya tenemos un árbol de decisión. Y esas decisiones que yo tomo, por ejemplo, van a ser como, mira, si tienen más de 30 centímetros de pétalo, mucho, yo sé, pero bueno. Esto es versicolor y esta es otra setosa. Y así va tomando decisiones. Entonces el árbol, aquí pueden ver un ejemplo. Aquí pueden ver un ejemplo de cómo el árbol tomó decisiones. Esta es la métrica que toma para decir, mira, los datos son esto que dice entropía, va a ser como la decisión que está diciendo qué tan sucios están los datos, qué tan puros son, etc. Específicamente este árbol de decisión está hecho sobre el set de datos de versicolor. Entonces ahí lo pueden ver con más detalle para que tengan una idea. ¿Okay? Entonces, vean qué sencillo que es utilizar Scikit-learn. Scikit-learn, aquí arriba, donde importamos las cosas, donde trajimos de esa biblioteca de código, estoy importando de .sum Random Forest Classifier. Entonces eso es un objetito que recibe los datos, se entrena y ya puede predecir. Aquí abajo, en la parte de entrenar el modelo, solo creamos el modelo, lo guardamos en algún lado, luego le hacemos fit.
Fit va a tomar los datos de entrenamiento y toma también la categoría que queremos predecir y va a entrenarse sobre eso. Ya genera un modelo y después lo podemos utilizar para predecir. En esta parte, lo que estoy haciendo es tomando el set de datos de prueba, viendo qué es lo que predice el modelo y después comparando y viendo si en realidad lo que predijo está correcto. Entonces, si corren esto, el modelo ya está entrenado, perfecto, y nos va a generar este grafiquito. Este grafiquito es un gráfico típico del proceso de evaluar a un modelo, porque nos muestra para cada una de las categorías, por ejemplo, Setosa, Versicolor, Virginica, si se equivocó o no. Y en este caso, vean que este modelo lo que queremos es que esté lleno la diagonal y que no tenga ningún valor en los lados. En este caso, el modelo clasifica perfectamente datos que nunca ha visto. Vio 19 Setosas y dijo que eran todas Setosas. Vio 13 Versicolors, dijo Versicolors todas, sin ninguna duda, y Virginica también dijo 13. Ajá. ¿Qué tal? ¿Alguna duda? Esa es la parte práctica. Pueden verlo con mucho más calma, pueden cambiar el modelo. Si ustedes literalmente acá, saben dónde está, aquí, en esta celda, donde está el random forest, si ustedes cambian esto por otro modelo, van ahí a scikit-learn y buscan otro, ese código va a correr exactamente igual. Va a ser exactamente igual. Va a entrenar al modelo que ustedes escogieron, al algoritmo que ustedes escogieron, y va a mostrar otros resultados con otro modelo también. Entonces, por eso es tan bonita esa interfaz de scikit-learn para empezar a aprender a interactuar con aprendizaje automático. Sí, entonces, ahora sí. Preguntas. Si no, déjenme tomar agua y volvemos. También buen profesor, ¿verdad? Lo contratamos. Digo Richard. Ok, para que tengan referencia, en este momento tenemos una hora. Ok, nos queda una hora. Y todavía hay muchas cosas que ver, así que levántense, estírense, despiértense porque todavía queda cosas. ¿Okay? Obviamente, esto vamos súper rápido y se pueden sentir perdidos. Está bien, pero al menos ahora ya tienen como desbloqueado una parte del mapa. Pueden ir a observar, empezar a jugar, tienen código que pueden modificar, etc. Tienen algún lugar donde, mira, aquí hay algo que me puede servir para ir a construir mis propios modelos. Entonces, cool. Sí, señor. Las cosas de ok, en scikit-learn usted todo lo está entrenando en su máquina local. Bueno, en este caso, aquí en Google Colab estamos utilizando las máquinas de Google, entonces, excelente, no tenemos que instalar nada y todo bien. Pero si quisieran correr localmente, necesitaría Python y instalar las bibliotecas que están ahí. Excelente. Entonces, ahorita, ya que estoy compartiendo acá. Ok, acá está la sí. Antonio, Sí. una pregunta. Entonces, ¿esto aprendizaje supervisado es solo aprendizaje basado en instancias? No, de hecho, este algoritmo que hicimos ahorita, el Random Forest, está aprendiendo un modelo. El que yo les expliqué ya va, perdón, hay muchas cosas abiertas.
Este sí es basado en instancias, pero el Random Forest sí aprendió un modelo de los datos, aprendió cosas sobre los datos y está utilizando esas cosas que aprendió para decidir. Ya no necesita los datos. Este siempre va a necesitar que tener todos los datos en memoria para hacer una clasificación. De cada vecino más cercanos. ¿Okay? Pero aprendizaje supervisado tiene algoritmos de ambos y en realidad la mayor parte de los algoritmos aprenden modelos. Y en caso de que yo ponga un data round o que haya alguna información, ¿cómo se hace para darle esa nueva información para decir no, para no Digamos, en caso de poner un data round, ¿cómo se puede hacer para poner ese nuevo pedazo de información o corregir al algoritmo en ese caso? Para modelos pequeños, bueno, por ejemplo, para ese Random Forest, si yo le pusiera muchos datos sucios, pues va a ser terrible. Va a clasificar terrible y siempre se va a confundir. ¿Cómo son tan pequeños? Ustedes deben decir, bueno, primero, en Google Cloud tenemos como 0 recursos para correr. Entonces es una máquina ahí minúscula e incluso así se puede entrenar muy rápido. Entonces, para modelos pequeños, se entrena de nuevo con datos limpios. Para modelos gigantes, enormes, que solo caben en 17 centros de datos, como ChatGPT o Gemini, pues entrenamos. Entonces, por ejemplo, el internet está lleno de basura. Es probable que la mayor parte del internet sea basura. ¿Okay? Entonces, cuando el modelo ya fue entrenado por primera vez sobre esos datos y los modelos son tan grandes, volverlo a entrenar es demasiado costoso. Entonces lo que se puede hacer es hacer un post-entrenamiento con datos de mejor calidad para reducir la probabilidad de que genere ese tipo de salidas extrañas o indeseadas. Entonces esas dos estrategias tenemos: o lo volvemos a entrenar o lo post-entrenamos sobre datos limpios. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Okay. Creo que no estoy partiendo nada. No estoy guardando nada. Ups. Ok, perfecto. Ok, entonces sigamos. Nos faltan aprendizaje no supervisado y aprendizaje por refuerzo. Hay una sesión de aprendizaje por refuerzo. ¿Alguien se inscribió a la sesión de aprendizaje por refuerzo? Reinforcement Learning. Excelente. Ahí va a aprender un montón. Luis es increíble. Saludos a Luis. Y vamos a ver en este momento aprendizaje no supervisado. Y este es más tricky, ¿ok? Este es más truculento. ¿Por qué? Porque la idea básica es que yo tengo un montón de datos. Imagínense, yo no sé qué es lo que quiero. Empezamos terrible, porque yo no sé qué es lo que quiero que mi función haga. Cuando yo no sé qué es lo que quiero que mi función haga, estamos en problemas. Sobre todo, por ejemplo, si yo no tengo como un Lego. Imagínense que yo tengo un montón de fotos, por ejemplo, de plantas, y yo no sé nada sobre esas plantas, qué tipo de planta es, no sé nada. La idea básica podemos empezar a estudiarla con esta imagen. Imagínense que ustedes están en una fiesta y que tienen un montón de gente que ustedes no conocen, y ustedes les dicen: organícenlos, pónganlos en grupos. Generar tecnología generativa, ¿verdad? La imagen, por eso se va a hacer. Y ustedes están tratando de agrupar a esas personas. Entonces, lo que ustedes probablemente hagan es ir a hablar con la gente y decirle: ¿qué le interesa? ¿Le gusta la música? ¿Le gusta tal cosa? ¿Le gusta? Y entonces empezar a ver con grupitos. Muchos algoritmos de aprendizaje no supervisado trabajan de esa forma, haciendo grupos a partir de cercanías de los datos, o agrupándolos, o etc. Entonces, ¿cuál es la función? Sí, yo no sé cuál es la función. ¿Qué es lo que está haciendo mi función? Entonces está haciendo muchas cosas. En el aprendizaje no supervisado están haciendo muchas cosas diferentes. Algunas de las cosas que podemos hacer es mapear objetos en grupos, como lo que queríamos hacer con el grupo de datos, con el grupo de personas en la fiesta, que todos son datos, ¿pues? Y hacer una función de dispersión, así se dice hash en español, ¿ok? Entonces podemos hacer una función de dispersión de los datos. Esa es una cosa que podríamos hacer con aprendizaje no supervisado: darle un montón de datos que no están con nada y que los hagan grupitos. Eso es muy útil, porque por ejemplo, imagínense que una compañía tenga un montón de datos sobre sus clientes. Por ejemplo, yo puedo hacer una compañía
telefónica. Y entonces yo sé cómo se comportan ciertos clientes y tengo un montón de datos sobre esos clientes. Y yo quisiera como agruparlos para ver sus gustos, qué usan, qué necesitan. Y entonces así ya puedo saber, mira, este grupo de personas usuarias les gusta, necesitan 10 gigas de internet o 20 gigas de internet. Ok, voy a hacer un plan que haga esto. Netflix utiliza, y otras plataformas utilizan también mecanismos de agrupamiento para hacer mecanismos de recomendación, sistemas de recomendación. Entonces yo puedo agrupar usuarios dependiendo de sus preferencias y entonces decir, mira, esta persona vio esto, voy a recomendarle a esta persona que es muy similar, que está muy cerca, este tipo de datos, esta película o esta serie o etc. ¿Okay? Hay otras cosas que podemos hacer. Podemos hacer una función, estamos aproximando esa función real que queremos, de objetos que están en una dimensión menor a una dimensión mayor. Eso suena como raro, ¿verdad? Pero en realidad a lo que me refiero es que, por ejemplo, tomamos una imagen que tiene una resolución pequeña y la expandimos. Eso es mapear objetos de dimensiones bajas a dimensiones altas. O podemos hacer al revés, podemos hacer una función que comprima datos. Y entonces yo tomo una imagen que era enorme y la hago más pequeñita y quiero esa función. Y además quiero una función que tome esa imagen pequeñita y que la haga grande. Por ejemplo, podemos hacer mecanismos así de reconstrucción en grande. Hay otras aplicaciones de aprendizaje no supervisado, pero a grandes rasgos podemos verlo. Ya mencionamos algunos ejemplos. Segmentación de clientes es uno muy interesante para sistemas de recomendación. Podemos hacer comparación de imágenes, detección de anomalías, es un uso muy típico de aprendizaje no supervisado, porque entonces, por ejemplo, yo puedo tener un montón de datos y yo sé que, vamos a ver, como transacciones financieras. Las transacciones financieras se comportan de una manera muy típica. Y cuando yo tengo algo muy raro, como que alguien está moviendo datos, alguien está moviendo plata de aquí, de allá, de acá, de acá, y como que lo está moviendo mucho y muy rápido, y después lo saca, eso es un comportamiento muy anómalo, y lo podemos identificar con algoritmos no supervisados, porque nos va a decir, mira, aquí están todas las transacciones normales, y allá un grupo con 2 transacciones solitas, define estas son las transacciones maliciosas, etc. Podemos hacer lo mismo con procesos. Dentro de una computadora podríamos hacer algoritmos que analicen el comportamiento de un proceso, de un programa que está corriendo en una computadora, a ver qué hace, cómo se comporta, cómo utiliza recursos, etc., qué acciones está utilizando y identificar anomalías. Sí. Otra cosa muy interesante que se puede hacer con algoritmos no supervisados es que podemos enriquecer nuestros datos para una tarea posterior. ¿Y a qué me refiero con enriquecer datos? Me refiero a que tomamos un algoritmo, hacemos esos grupos que le di y agregamos una columna a ese Excel, por decirlo de alguna manera, en donde tenga esa clasificación extra que le dimos con nuestro algoritmo no supervisado, y después podemos utilizar esos datos aumentados para hacer una mejor clasificación, para fortalecer a nuestro clasificador, por ejemplo. Entonces, en ese sentido podemos hacer enriquecimiento de datos. El proceso de tokenización es una palabra así muy fácil que significa agarrar una idea de texto y convertirla en pedacitos, y después de dividirla en pedacitos, hacerlas en un vector numérico, porque la mayor parte de los modelos de aprendizaje automático reciben números reales, en vectores, en matrices, etc. Entonces, ese proceso de tokenización, cómo tomar y dividir palabras, normalmente esos tokenizadores son algún modelo y se entrenan de manera no supervisada para mantener la mayor cantidad de significado en las palabras a la hora de separarlas. Y reducción de dimensionalidad, que es muy similar a comprendido. Algunos algoritmos que se utilizan en aprendizaje no supervisado están estos que hacen clustering. Aquí tenemos clustering jerárquico, tenemos clustering por vecinos, algo muy similar al algoritmo que vimos. Podemos utilizarlo también para hacer grupos. Podemos hacer mapas autoorganizados, que eso es también muy similar, y redes neuronales también podemos utilizarlas para todo ese proceso de aprendizaje no supervisado. Y aquí tenemos algunos ejemplos de reducción de dimensionalidad. Uno muy común es autoencoders. Los autoencoders son redes neuronales que toman un objeto muy grande y después lo presentan como un objeto más pequeño, en una dimensionalidad más pequeña, y nos ayudan a comprimir cosas. Análisis de componentes principales, eso es un tema bastante complejo de reunión, que esencialmente nos dice, mira, esto es lo más importante de este dato y cómo reducirlo
podemos reducir su dimensionalidad de alguna manera, y este último también hace algo bastante similar para reducir la dimensionalidad del objeto que está en dimensiones más altas a una dimensión más pequeña. Como en la ocasión anterior, tenemos este ejemplo de un algoritmo de aprendizaje no supervisado, y este es agrupamiento jerárquico. Este es un ejemplo de cómo funciona. Esencialmente va a empezar con los datos todos separados, ¿okay? Y después de que tenemos los datos todos separados, vamos a empezar a hacer pequeños grupos por alguna métrica, normalmente cercanía. Entonces, por ejemplo, imagínense que tenemos un montón de características de esa águila y de ese pavo real, y con alguna métrica de similitud, con alguna función de similitud, los agrupamos. Entonces generamos un primer clúster que mentalmente para nosotros podría ser falso. Y así hacemos con el león y el oso, así hacemos con la araña y con el escorpión, y después ya tenemos como unos grupitos y volvemos a hacer grupos y volvemos a hacer grupos y volvemos a hacer grupos, así hasta que tengamos un solo grupo. Esto es muy útil porque entonces nos puede dar como perspectivas a varios niveles de qué tanta cercanía tienen los datos. Entonces, por ejemplo, en este caso, animales y mamíferos se agrupan en vertebrados, y esto nos puede dar, mira, todos estos son vertebrados, etc. Obviamente estas etiquetas de, estos son pájaros, estos son mamíferos, etc., las agregamos después. El algoritmo no dice nada, solo hace los grupos, y después nos corresponde a nosotros ir y ver qué hizo el algoritmo, entender qué son esos grupos y sacar información de eso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Nada, perfecto. Sí, creo que están entendiendo todo. Maravilloso. Entonces, Hanson, vamos a hacer otro pequeño lab. Piense que los lleve a compartir pantalla, cambiar, toda la pantalla. Ok, ahí deberían estar viendo toda la pantalla. Y Zoom debería estar compartiendo esto. Ok. Ok. Una pregunta. Sí. ¿Esto se está grabando? Sí. Ok. Ok, entonces ustedes quieren ir a el repositorio, ese link. Bueno, podemos seguir el link. ¿Alguien se puede usar el link? Ok, si no, lo puede buscar en mi repo, puede entrar, que es GitHub, GitHub Antonio Dresser. En el repositorio, en Fast Intro, en ejemplos, vamos a ir al ejemplo de Unsupervised Learning. La misma lógica anteriormente. Voy a ponerlo en presentación un momento por si quieren entrar al link, si no pudieron encontrar. Voy a suponer que ya está. ¿Sí? Ok. ¿Qué pasó con la otra sesión? Excelente. Perfecto. Entonces, aquí en este notebook, lo que vamos a hacer es presionar este botón de Open Collab. Eso nos va a llevar otra vez al espacio en la nube Google. Como pueden ver, estoy esencialmente incluyendo lo mismo. Y en este ejemplo, como para tratar de darles una idea de cómo utilizar aprendizaje no supervisado, lo que vamos a utilizar es este algoritmo que se llama Camins. Camins está explicado aquí abajo, tiene una explicación del algoritmo, de cómo funciona, con paso a paso. Aquí tiene una exploración de los datos, ¿okay? Pero esencialmente vamos paso a paso.
primero ejecutan esta celda, para instalar todas las dependencias que tiene este nodo. Luego, acá en esta segunda celda, lo que tenemos son todas las bibliotecas que estamos utilizando. Estamos utilizando Pandas, Plotly, Seaborn, que es una interfaz más de alto nivel o más simplecita para hacer gráficos. Estamos utilizando scikit-learn otra vez. Y estamos utilizando específicamente los algoritmos de clustering, estamos utilizando caminos. Y para evaluar los modelos de aprendizaje no supervisado es complicado. Esencialmente, en este caso, lo estamos evaluando con respecto a qué tan homogéneos son los grupos que está generando. Entonces, lo mismo, esta parte la vamos a ver como muy similar al otro notebook. Estamos trayendo el set de datos de Iris, el mismo que utilizamos anteriormente, y lo que vamos a intentar hacer es agruparlos. Vamos a agrupar los datos del set de datos Iris para comparar los grupos que genera el algoritmo con respecto a sus categorías reales. ¿Okay? Entonces, en esta celda bajé el set de datos, lo mostré, aquí podemos ver que es el mismo. Luego, aquí sí, un superplot con características, cada una de las características pareadas. Aquí pueden explorar el set de datos para ver cómo se distribuye dependiendo de cada una de las características. Lo pueden observar posteriormente. Aquí tienen una explicación del algoritmo. A grandes rasgos, lo que está haciendo Camins es un proceso muy similar a lo de los vecinos que vemos en el algoritmo de aprendizaje supervisado. Va a empezar a formar grupos con respecto a un número cada de vecinos y va a hacer grupos. Hace ese grupo, elige un centro y vuelve a hacer otro, y vuelve a catalogar los puntos alrededor hasta que ya no se mueva el centro del grupo. Esencialmente es un algoritmo interactivo, todo bien, tranquilo. Aquí hacemos lo mismo que hicimos anteriormente, botamos, en este caso, generamos la X, que son todos los datos excepto la columna aquella de especies. Creamos el objeto del algoritmo de caminos. Le vamos a decir que haga 3 clusters, 3 grupitos. Y el random state es nada más una variable que utilizamos para inicializar ciertos valores que tiene el algoritmo por dentro. Le hacemos fit, que es la misma interfaz que para todos los modelos de scikit-learn. Y eso va a entrenar al modelo, va a generar unos centros, que son los centros específicos de los grupos. Y al final, lo que quería observar es, por ejemplo, cuáles fueron los centros de los grupos que encontró el algoritmo. Entonces, son esas estrellitas que están ahí. El algoritmo tomó los datos sin saber cuál es Sentosa, cuál es Virginica, etc. Y encontró esos centros para los datos. Entonces, utilizó esos centros para generar vecinos. La manera en que se agrega un grupo es que yo voy a tomar los K vecinos y entonces voy a decir, ok, sí, de los K vecinos, ¿a qué grupo pertenecen? Ok, los K vecinos pertenecen a este grupo, entonces este va en este grupo. Ajá. Y si comparamos lo que generó nuestro algoritmo de aprendizaje supervisado con respecto a los datos en sí, podemos ver acá. Aquí en este tienen los grupos que generó el algoritmo y allá son los grupos por su categoría real. Y son similares, son bastante similares en realidad. Algunos, como pueden ver, aparentemente Versicolor y Virginica son muy parecidas, entonces el algoritmo clasificó algunas como las puso en el grupo que no era, por decirlo de alguna manera. Y ahí está. Ahí pueden jugar con otros algoritmos de los otros algoritmos que tuvimos. De igual manera, si ustedes esencialmente cambian acá en esta celda esto por otro de los algoritmos disponibles en scikit-learn, debería funcionar perfectamente. Antes de terminar esta parte práctica, les invito a que vayan al repositorio. En el repositorio van a ver que les dejé un notebook extra que no vamos a ver acá, pero que pueden utilizar para observar más. Este último notebook que les dejé acá es sobre redes neuronales. Redes neuronales, una biblioteca que es muy simple. Esencialmente está acá en ejemplos, en este que se llama Bonus Neural Network with Keras.
En este, lo que hacemos es clasificar dígitos. Vamos a utilizar un set de datos que tiene un montón de dígitos escritos a mano y vamos a entrenar una red neuronal que se encarga de clasificar esos dígitos. Entonces, aquí les enseño, está todo explicado, de la interfaz, etcétera, de cómo utilizar esta biblioteca para hacer una red neuronal. Aquí está la red neuronal, es un poquito de código y es como muy declarativo esta interfaz. Y después todo el entrenamiento y podemos ver cómo los clasifica. En este caso, la clasificación fue muy buena. En realidad predijo todos los dígitos de manera correcta con una red neuronal muy pequeña. Entonces pueden jugar con eso. Igual tiene un botoncito para que no necesiten instalar nada. Ahora pueden utilizar este botón para ir directo a colar y hacerlo ustedes en sus casas. Ok, ya nos quedan 15 minutos. Y en esos 15 minutos vamos a ver cómo funciona. Y si no lo vemos, les quedan los slides. Ok. Entonces, bien. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? No están compartiendo. Todo bien. Finalmente, aprendizaje reforzado. Ya hay un taller para esto. Aquí nada más les voy a dar una idea muy concisa de a qué se refiere esta parte de aprendizaje automático. Y toda esta parte de aprendizaje automático ha tenido un auge enorme en esos últimos años. Sobre todo porque se ha utilizado para hacer que los modelos, los grandes modelos de lenguaje, se comporten de cierta manera. Cuando ya yo los entrené para que generen texto, yo los entreno luego para que se comporten decentemente, para que sean éticos o para que no respondan a ciertas preguntas, etc. O para que interactúen de mejor manera con seres humanos o para que razonen. La idea básica del aprendizaje reforzado es, por ejemplo, imaginemos que tenemos un perrito. Pues, sí, creo que perdón. ¿Listo? Imaginemos que tenemos un perrito y queremos entrenarlo para que vaya y traiga un hueso. Esencialmente la manera en que vamos a entrenarlo es que vamos a tirarle digamos que no es un hueso, que es un palito. Y que vamos a tirar el palito, el perro no nos dice nada, nos ve como raro, y entonces después ya poco a poco lo voy llevando hacia la tarea y ya me empieza a traer el palito. Y yo le doy algo de comida, entonces el perro, excelente, y empieza a razonar de, ok, voy a empezar a traer el palito para que me traiga comida. Y así empieza. Y se hace mejor a traer el palito, se hace mejor. Y yo sigo dándole comida, y entonces el perro ya se hizo gordo y aprendió. Entonces, excelente. Esta es la idea general, a grandes rasgos, de aprendizaje reforzado. Él, para formalizar más esta idea, en general, esta imagen está tomada del curso de Hugging Face de Reinforcement Learning, para que lo visiten.
El flujo general de este proceso en aprendizaje reforzado es el siguiente. Nosotros tenemos un agente que está en un ambiente y ese agente genera una acción que vamos a llamar AT. Esa acción va a interactuar con el ambiente, va a hacer cambios en el ambiente va a generar un estado nuevo y además el ambiente nos va a generar una recompensa. Entonces, con eso la gente sabe, ok, tomé una mala decisión, tomé una buena decisión. Ese es el flujo general del proceso de aprendizaje reforzado. En ese sentido, el título del taller, Aprendiendo con Humanos, tiene mucho sentido, porque así es como aprendemos muchas veces. Interactuamos, dañamos algo y aprendemos. ¿Ok? ¿Y cuál es nuestra función? No olvidemos que estamos haciendo funciones. A grandes rasgos, aquí hay mucha materia atrás, quizás Luis le haga, observe esto con más detalle. Tenemos una función de recompensas que queremos maximizar. Queremos maximizarla tanto a corto plazo como a largo plazo. Entonces, en diferentes momentos del tiempo 1, 2, 3, 4, tenemos diferentes recompensas. Y tenemos esos gamas que están ahí, son unos términos para representar cómo las recompensas que están más lejanas en el tiempo se van descontando. Entonces vamos a llamar ese factor como de descuento. Entonces tenemos esa función de recompensas que la conocemos, deberíamos conocerla, es muy importante. Y queremos maximizarla. Entonces, en realidad lo que estamos buscando es una función que nos diga qué acción tomar para maximizar esa recompensa, esa función de recompensa. Y podemos tener dos tipos de funciones que estamos buscando. Una función determinística que siempre produce una acción dado un estado, o una función estocástica, que es una palabra fancy, para decir que estamos produciendo una distribución de probabilidad que nos dice, ok, dado este estado, dadas estas circunstancias, queremos hacer quizá de todas las acciones que tenemos, lo más probable es que debemos hacer esta. Y eso estamos aproximando en este caso con la distribución de probabilidad. Más sobre Reinforcement Learning en el taller. ¿Qué podemos hacer con Reinforcement Learning? Podemos hacer agentes que jueguen. De hecho, eso fue lo que más me interesaba al inicio de mi viaje en aprendizaje automático. Hacer un robot de Rocket que gane torneos. No he hecho eso, pero he hecho otras cosas con Reinforcement Learning. Y ejemplos como eso, una gente que juega algo, control de robots para que aprendan a interactuar con un ambiente, eso también se puede hacer con Reinforcement Learning. Carros que se conduzcan solos, también se puede hacer con Reinforcement Learning en ambientes simulados. Sí, Y últimamente, este proceso de alignment también se hace con aprendizaje reforzado. Alignment es una palabra bonita para enseñarle a un LLM que se comporte de cierta manera para que genere ciertas frases, interactúe mejor, etc. Algunos de los algoritmos que se pueden utilizar, aquí hay un montón, todos son súper llenos de mate. Entonces, mi recomendación es entenderlos desde las dos perspectivas, de las dos ideas de desarrollo que tienen. Una es basada en valores, que es todos esos algoritmos basados en valores, lo que están tratando de generar es una función que me diga cuál es la acción con más valor. Y entonces lo que hacen es modelar, ok, dependiendo de los estados a los que yo vaya, no me dicen la acción, lo que me dicen es, este estado tiene este valor, este estado tiene este valor, este estado tiene este valor. Y las estrategias basadas en políticas, lo que están tratando de modelar es la función que me dice, ok, dependiendo de estas características yo tengo que tomar esta acción específica, no me dice cuánto vale, por ejemplo, cada uno de los estados. Entonces estas son las dos estrategias, muchas de esas son redes neuronales. Sí. Y Reinforcement Learning es enorme y mi recomendación es que visiten el curso, si les interesa, que visiten el curso de Hugging Face sobre Deep Reinforcement Learning. Yo sé que Deep Reinforcement Learning es redes neuronales y un montón de cosas, pero no se asusten, el curso empieza con Reinforcement Learning desde lo más básico y desde los algoritmos clásicos antes de entrar a redes neuronales. Y hay muchos ejemplos muy bonitos, así fue que yo aprendí Reinforcement Learning. En ese curso, como para mostrarles algunos ejemplos de lo que hicimos, esta fue como la primera tarea. ¿Cómo hago para darle play? Pregunta seria.
A ver si ese sí corre. Ah, bueno, entrenamos un perrito. Ese es Hoggy. Eso es como las primeras lecciones cuando hace eso. Este ambiente está desarrollado en Unity y utiliza un framework de Unity, una biblioteca de Unity para entrenar a la gente. En este caso la gente no ve nada. En realidad Hoggy no ve nada, no ve nada. Y lo que tiene que hacer es aprender a utilizar las patitas. Y entonces nosotros le damos reward cuando le damos una recompensa. ¿Qué tan rápido corre? ¿Qué tan recto está corriendo con las patitas? Que también utiliza su tiempo. Y si me devuelve el palo que yo quiero. Entonces así lo entrenamos. En esta otra diapositiva que no quiso correr, que no sé por qué no. Último intento. Me rindo. Bueno, para lo que estamos haciendo es una gente que aprende a aterrizar en el mundo. Este es un ambiente muy mini, y entonces la gente lo que recibe es como la velocidad de los motores, etcétera, y unas cosas así. Y lo que tiene que hacer es aterrizar, y se le van dando recompensas conforme la gente se acerca a la plataforma y responde la tarea. Y entonces ahí se entrena miles y miles de veces, se estrella en todo lado, choca por todo lado, hasta que aprende dónde aterrizar. Reinforcement Learning es un proceso súper costoso en términos computacionales. Este bichito de aquí duró como 30 minutos corriendo en Google Colab, entrenándose, duró un montón. Y Hoggy, peor. Entonces, a utilizar con mucha discreción. A veces hay problemas que lo necesitan, todas las tareas de esto. Y hay un montón más, hay un montón más de perspectivas de cómo entrenar modelos, etcétera, y así. No solo hay aprendizaje supervisado, también hay como mezclas de aprendizaje no supervisado con supervisado y aprendizaje supervisado con reinforcement learning. Hay un montón de mecanismos que podemos utilizar para esto. Ya casi estamos terminando y hagamos un recap entonces de lo que vimos. Hablamos de las diferencias entre hacer algoritmos que están basados en instancias que esencialmente mantienen todos los datos y con esos datos que mantuvieron van a tratar de aproximar la función que queremos. Y tenemos algoritmos que generan un modelo que aprenden a través de unos parámetros que tienen internos, que normalmente son nada más números, cómo modelar, cómo aproximar esa función que queremos. Y normalmente requiere que pasemos por los datos, que al principio esos modelos son terribles y los vamos entrenando hasta que se mejoran. Necesitamos un mecanismo para decirle que se está equivocando, necesitamos un mecanismo para decirle que lo está haciendo bien. Vimos las diferencias entre supervisado. Para supervisado necesitamos el dato que queremos producir, necesitamos la información del dato que queremos producir. Los datos tienen que estar bien limpios y en el caso que lo que queramos producir es una categoría, como esto es una manzana, esto es una naranja, van a ser discretos, los llamamos clasificadores. En el caso de que lo que queremos producir sea un valor continuo, lo llamamos modelos de regresión. No supervisado, vimos que pueden hacer un montón de cosas y es aprender sobre los datos sin que tengamos algo explícito que queremos sacar de ellos. Y Reinforcement Learning se encarga de las tareas de control, que es aprender sobre el ambiente, interactuar con él a través de recompensas y castigos. ¿Hasta ahí? ¿Cómo estamos? ¿Preguntas? Ok. La parte de tendencias se las voy a dejar para que la revisen después. ¿Okay? Aquí hay la parte de tendencias es como que no sé si alguna vez han visto como esas bolitas que tienen un montón de láseres para todo lado. Eso es lo que estaba haciendo esencialmente. Como a mí me gusta mucho estar investigando y leyendo sobre inteligencia artificial, y entonces por ejemplo Hugging Face, que es la plataforma donde está el curso de Reinforcement Learning, tiene una parte en donde publican investigadores de Hugging Face como los artículos de investigación más recientes y más importantes del día. Entonces, eso es algo que yo reviso diariamente y entonces así me mantengo como actualizado de las últimas tendencias. Aquí puse un montón de cosas que están muy de moda y que están muy en tendencia en investigación, en industria. GenAI es todo el mundo quiere saber GenAI. Ajá. Eso es una de las ideas. Todo el mundo quiere construir con GenAI, por eso tenemos el taller de la tarde de GenAI. Si van a participar, excelente, bienvenidos. Y aquí hay un montón de otras tendencias sobre modelos, hay un montón de cosas que se está haciendo con modelos aquí. Lo último que he visto y que me ha parecido que tiene mucha investigación al respecto, eso es con respecto a modelos. Solo para mencionar dos cosas que me parecen súper interesantes.
esta parte de generar memoria en tiempo de ejecución es algo que no tenemos. Los modelos, después de que los entrenamos, ya no mejoran. ¿Sí? Después de que los entrenamos, no mejoran. Entonces, una tarea que no está resuelta es cómo construir algún modelo que pueda recordar cosas después del entrenamiento. Que yo le paso un dato nuevo y está recordando cosas. Hay un trabajo muy interesante que se llama Titans de Google Research, increíble lo que está pasando, etc. Ajá, eso. Y otra cosa muy interesante acá es, los mecanismos de atención, que son los transformers que se utilizan para LLMs, son cuadráticos en complejidad, son muy caros. Y entonces están buscando funciones matemáticas más simples para modelar atención. Eso es súper interesante. Con respecto a training y post-training, aquí tienen un montón de cosas. Aquí cosas muy interesantes. Chain of Thought es algo bastante interesante como para mejorar el razonamiento de los modelos. Es algo que se está haciendo muchísimo y hay mucha investigación al respecto. Reinforcement Learning para grandes modelos de lenguaje es otro tema súper llamativo en este momento. Y destilación de conocimiento, que se refiere a tomar modelos gigantescos que viven solo en 17 data centers y ponerlos en espacios muy pequeños para que corran en cualquier lugar. Súper interesante. Hay otras cosas, ahí por ver. Sobre datos, generar datos de manera artificial, ambientes artificiales para entrenar robots, etc. Y muchas cosas. Ajá. Recursos para mantenerse actualizados, esos dos. Está Daily Papers de Hugging Face, ahí pueden ir y ver investigación, no tienen que leer todo el paper, siempre tienen como un resumencito. Y Arxiv, aquí se publica todo de IA, todo de IA se publica allí. Se publica sobre un montón de otras cosas, obviamente, pero ahí pueden revisarlo, es abierto, no tienen que pagar nada, ni siquiera necesitan cuenta de la televisión. Ajá, Ricardo. Y último, ya ahora sí se terminó. Herramientas. Estas son mis herramientas favoritas para trabajar con inteligencia artificial y machine learning. Aquí tenemos de todo. Los más grandes, este es el preferido, PyTorch. Este es para generar redes neuronales esencialmente. Es un motor de autodiferenciación. También tenemos un taller mañana de motor de autodiferenciación. Pandas NumPy, ustedes los verán que Pandas NumPy Powers los verán que están en todos los notebooks que les preparé. Stable Baselines es una interfaz muy scikit-learn para hacer modelos de reinforcement learning, buenísimo. Con esos dos fue con lo que se hizo el ejemplito de la nave que aterriza. LangChain es un framework para hacer aplicaciones, con LLMs, con inteligencia artificial generativa. Hugging Face es una plataforma para todo. Ahí tienen modelos gratis, modelos abiertos, tienen código para hacer un montón de cosas. Revísenlo. Scikit-learn, ya lo vieron, increíble. Keras es el taller bonus de redes neuronales. TensorFlow es como PyTorch, pero olvidado. Y Matplotlib es para hacer gráficas. Bueno, y si lo vieron acá, ese es Olama. Olama es para correr grandes modelos de lenguaje localmente. Entonces, eso también lo vamos a utilizar en el taller de GenAI. Y súper cool, por si quieren ver qué tan pesados son esos modelos. O sea, un modelo pequeñito que es súper tonto, pesa como 3 gigas. Y van a estar todo el tiempo corriendo en memoria RAM. Entonces, así es. Y eso es todo lo que tengo para ustedes. Espero que les haya servido, que se sientan como abrumados de tanta información, porque esta es la idea del taller rápido de guía y aprendizaje automático. Y muchas gracias.